Estamos en Decisión Radio, en Historia de una época, y hoy con un buen amigo mío, ni más ni menos que con Francisco Álvarez Cascos. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias y encantado de estar en esta casa, que estoy deslumbrado de los avances tecnológicos que habéis introducido aquí. Ya era hora, porque tú venías mucho a radio ya, pero esto ha sido un salto de calidad. He seguido puntualmente toda tu evolución. Mi trayectoria, y mi trayectoria. toda tu trayectoria. Bueno, yo también la tuya, ¿eh? Yo también la tuya. Hay que recordar, Francisco Álvarez Cascos, yo creo que todos ustedes le conocen, empezó de concejal en Gijón, asturiano de Peo, estuvo de ministro de Fomento, creo que ha sido el ministro de Fomento por excelencia. Yo creo que todo el mundo sabe, vicepresidente del Gobierno de España, con José María Aznar, presidente del Principado de Asturias, fundador de Foro, bueno, una carrera política, Francisco, muy dilatada, ¿no? Sí, Has estado prácticamente secretario general del partido. la verdad es que vista hacia atrás, como pasa siempre en estos casos, todo parece que fue muy fugaz y muy rápido, ¿no? Pero cuando uno lo analiza despacio, desde mi primer cargo en el año 79 de concejal de Gijón, luego en el año 83 diputado autonómico, senador, en el año 86 diputado en el Congreso, que lo fui hasta el año 2004, y luego las responsabilidades de gobierno, pues realmente han sido muchos años dedicados al servicio de mi tierra, que es Asturias, y al servicio de España, que es mi patria. Francisco, ¿y qué ha sido lo más gratificante? Luego nos vamos a meter en lo que está sucediendo ahora, pero ¿qué ha sido lo más gratificante, si es que ha sido gratificante la política? Porque supongo que habrá habido momentos dulces y momentos también muy complicados, ¿no? Claro, depende quién haga el análisis, porque hay muchas maneras de analizar un balance de una trayectoria, ¿no? Yo, por la deformación de mi profesión de ingeniero, tiendo a ser, como nos dicen, y a mucha honra, cuadriculados, ¿no? Entonces yo creo que el balance y lo que de verdad un político tiene que acreditar son los resultados. Yo no desmerezco el aspecto intelectual del mundo de las ideas, ni el aspecto conceptual de los programas, pero creo que en política lo que valen son los resultados para ayudar a la gente y a la sociedad a progresar, ¿no? Y yo creo que en los años de gobierno de José María Aznar hemos alcanzado unas cotas que, analizadas con objetividad, pues a mí me parece que no han tenido punto de comparación a lo largo de toda la etapa democrática, desde aquella decisión de incorporarnos de pleno derecho al euro, que fue un esfuerzo enorme de la sociedad española, hasta los resultados de los niveles que llegó a alcanzar España y que fueron una referencia en toda Europa y en el mundo. Esos resultados no los puede discutir nadie, y para quien además tuvo el privilegio de ser ministro de Fomento, pues ver lo que fue el desarrollo de nuestras autopistas y nuestras autovías, el desarrollo de nuestros aeropuertos, empezando por la T4 de Barajas, el desarrollo de nuestro ferrocarril de alta velocidad, que hoy es un ferrocarril y una tecnología puntera en el mundo, o el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones como correos, pues, o de nuestros puertos. No quiero olvidarme en ningún sector. Yo creo que están ahí y están para ser fotografiadas, porque afortunadamente la política de infraestructuras no la han podido enrollar como las alfombras nuestros sucesores para borrarlas del mapa. No, están ahí, y uno se siente muy orgulloso de haber contribuido con esos hechos a ayudar a la sociedad española a avanzar a los niveles de progreso que tiene actualmente. Francisco, por ejemplo, en el tema de carreteras, por hablar, se habla ahora de un impuesto por circular por ellas, ¿no? Un peaje, pero no solo ya en las autopistas, sino en cualquier tipo de... ¿Eso no sería un retroceso? Pero hay que irse un poco más atrás, Sí, que en las infraestructuras, porque
en realidad ese no es un problema de infraestructura, es un problema del modelo económico. Del modelo económico. Un país puede elegir financiar sus carreteras con impuestos y entonces las carreteras son de circulación gratuita, o puede financiar sus carreteras con peajes, en cuyo caso se paga solo por el uso. Lo que ha ocurrido en España es que teníamos un sistema, digamos, mixto, donde las autovías que promovía el Estado y las carreteras eran de uso gratuito, y se apeló al capital privado para construir autopistas que tenían que financiarse con el retorno de los peajes. Como la política económica de este país ha tenido la deriva que ha tenido y hemos llegado a los resultados actuales, en este momento el actual gobierno, entre todos los paquetes para aparentar que no sube los impuestos pero estar subiéndolos todos los días, ha incluido también la capacidad recaudatoria de las carreteras. Y entonces es un problema de modelo económico. Han decidido que hay que despilfarrar dinero por un lado para las finalidades clientelares de este gobierno social comunista, y han decidido que la manera de obtener recursos es subiendo la presión fiscal de los ciudadanos, y las autopistas y las autovías y las carreteras pues son un buen instrumento de recaudación. Francisco, estamos asistiendo también últimamente a una crisis dentro del Partido Popular. Tú has vivido varias crisis, varias crisis de los partidos en general, porque todos los partidos, cuando hay un cambio organizativo, siempre sufren una especie de catarsis o de modelo, ¿no? Viviste la refundación de Alianza Popular en el Partido Popular, y ahora lo que acaba de pasar con Pablo Casado, la llegada de Núñez Feijóo, que yo creo que era posiblemente sea el más indicado, porque no sé si había otro o no había otro, pero después del paso de Casado, es decir, sin entrar en muchos detalles, pero quiero decir que los partidos políticos tienen este tipo de situaciones, ¿no? Habitualmente. Bueno, los grupos, el mundo se mueve, y por lo tanto los partidos políticos son instituciones vivas que también se mueven. Yo dejé el Partido Popular en el año 2011, y lo dejé porque en los conflictos que surgieron en mi tierra asturiana, pues la dirección nacional del partido adoptó unas decisiones contrarias a la inmensa mayoría de la voluntad de los afiliados del Partido Popular de Asturias. Y yo lo que no hice fue, dentro del partido, pues crear un conflicto. Yo sencillamente dejé el partido, y posteriormente, por la voluntad de mis amigos y compañeros, pues inicié otra aventura política que no ha terminado bien, porque mis sucesores han hecho lo que han hecho para apropiarse de un partido que nació como alternativa al Partido Socialista. Lo han convertido en un negociete que se basa en ponerse de felpudo del Partido Socialista. Es decir, hoy el partido Foro es aquello contra lo que nació Foro en el año 2011. Por eso yo, en relación con el Partido Popular, pues puedo hablar de lo que fue la historia desde que se creó el partido, bueno, Alianza Popular, y antes Reforma Democrática de Manuel Fraga en el año 1976 hasta el año 2011. Y creo que es una historia que tiene un hilo conductor dirigido por Fraga y después reconducido en la refundación por José María Aznar, que era la búsqueda de la unidad. Yo creo que el Partido Popular, refundado por Manuel Fraga y dirigido por José María Aznar, pues durante esos años, en los cuales a mí me correspondió durante 10 ser el secretario general, pues yo creo que fue un modelo de partido organizado, democráticamente organizado, sin comisiones gestoras, que se convirtió en un partido que obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles, y que se forjó sobre el principio de sumar
A mí me gustó siempre mucho una cita que yo se la escuché a Manuel Fraga, las 4 reglas de la política, que creo que se atribuyen a Romanones. Sumar lo más, restar lo menos, multiplicar prudentemente y dividir al adversario. Y esas 4 reglas son las que durante los años en los que yo pertenecía al Partido Popular pues procuré cultivar siempre. Bueno, el cargo de secretario general posiblemente sea de los más complicados dentro de la organización, ¿no? Yo recuerdo unos vídeos que te sacaban a ti como el malo de la película, era siempre el personaje más temido por la oposición y posiblemente dentro de la propia militancia, ¿no? El que tenía que poner orden en la organización, ¿no? Sí, el trabajo del secretario general tiene una parte muy dura, que es la más difícil, que es la de tratar con las personas y dirigir las organizaciones formadas por personas, tratando de conciliar intereses que la mayor parte de las veces son intereses de competencia legítima. Otras veces pues hay que tratar de colocar las cosas en su sitio. Y eso pues tiene siempre un coste, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de esa etapa en la que a mí nadie me obligó a aceptar la Secretaría General que me ofreció primero Manuel Fraga y luego José María Aznar. Nadie me obligó y creo que me siento muy honrado de haber trabajado y haber aprendido mucho con Manuel Fraga y con José María Aznar. Pero ya que recuerda los costes en relación con los insultos, yo quiero recordar que la máxima autoridad en materia de insultos en este país la tiene históricamente el Partido Socialista. Sin duda. Porque claro, quizá la gente joven no se acuerda, pero la palabra Taur del Mississippi de Alfonso Guerra es una descalificación de Alfonso Guerra a Adolfo Suárez. Usted no es un político decente, es un debate público del señor Sánchez dirigido a Mariano Rajoy. Sí. Por lo tanto, en esa... Y por el medio está el haberme dibujado a mí de Doberman. De Doberman. Entonces, quiero decir que cuando algunos en este momento tratan de presentar una imagen frente a la de sus oponentes en el centro derecha, en la que ellos son unos espíritus puros y los demás somos los autores de las crispaciones y de los insultos y de las descalificaciones, es una falsificación de la historia. Repito que en las hemerotecas están, y en las fonotecas y en las bibliotecas están los testimonios de quienes, y con más capacidad de hacer daño y de descalificar, han utilizado esa terminología política, que yo no estoy de acuerdo con ella, porque creo que se puede criticar sin ofender y sin insultar. Francisco, ¿cómo era Manuel Fraga cuando te tocaba despachar con él? Porque supongo que no era un personaje fácil, ¿no? No, era un personaje único en todos los aspectos. Bueno, ahí están sus libros. El que quiera consultar el pensamiento de Manuel Fraga tiene la fortuna de que puede acudir a la biblioteca. Por lo tanto, Manuel Fraga es una persona a la que no se la debe caricaturizar, porque Manuel Fraga ha dejado escrito y documentado todo su pensamiento. Como presidente del partido, lo que había que hacer era intentar adaptarse a su ritmo de trabajo. Y que no era fácil, ¿no? No es que sea fácil, ¿no? Sencillamente cada uno tenemos nuestras formas de actuar, y Manuel Fraga tenía las suyas. Yo le había conocido mucho antes como amigo personal, cuando acudía a Asturias, que acudía todos los años, por lo menos un par de veces al año, a su cita anual en el río Cares y en los ríos asturianos. Y bueno, la camaradería de la pesca también ayuda a conocer a las personas, ¿no? Y sobre todo a él le gustaba muchísimo que fuésemos oportunos, es decir, cada cosa a su tiempo, ¿no? Y cuidar eso con Manuel Fraga era fundamental. Es decir, por la mañana, a la hora de los maitines, de 9 a 10, había que ir con los deberes hechos. No se podía ir a divagar. Había que ir con la prensa leída, con los asuntos estudiados, porque en una hora había que despachar las tareas del día. Y eso
para muchos fue un gran ejemplo y un gran modelo de cómo se debe trabajar en una organización tan compleja como un partido político. Y luego de Manuel Fraga estaba la otra faceta del conversador ameno que era. Y por lo tanto, en los momentos en los que Fraga estaba distendido y los que hemos tenido la oportunidad de compartir con él pues muchos momentos y muchísimos actos, pues la verdad es que era un conversador que daba gusto, ¿no? daba gusto escucharle, y sobre todo había que tener mucho cuidado porque había que estar preparado a sus constantes preguntas, porque preguntaba por todo, le interesaba todo y retenía todo lo que uno le contaba. Por lo tanto había que tener mucho cuidado de no contar camelos, porque inmediatamente Lo contestaba. lo quedaban al descubierto. Bueno, se decía de Fraga que tenía el Estado en la cabeza, ¿no? Bueno, es una persona que vivió para el Estado, que se formó sus años de Embajador estudiante y sus años profesionales, pues tenía una formación probablemente la que se atribuye, digamos, más directamente dirigida a conocer a fondo el modelo del Estado y los compromisos que uno tiene que asumir cuando desempeña distintas responsabilidades, y él lo demostró de una manera definitiva en su etapa en la Xunta de Galicia. La transformación que Manuel Fraga promovió en Galicia, en la doble vertiente de defender los intereses de Galicia en España, para reclamar del gobierno de España el trato que Galicia, como en general el noroeste, no había tenido en los gobiernos anteriores, y luego la labor interna para transformar las propias estructuras económicas y sociales de Galicia. Por lo tanto, digamos que Manuel Fraga culminó toda una trayectoria con el ejemplo y con hechos, y ahí está. Hoy Galicia está pues entre las regiones punteras, y que para un asturiano es una tierra de envidia, que ya nos gustaría a los asturianos que nuestra tierra siguiera el camino que trazó Manuel Fraga, en vez de estar en el camino de decadencia actual, y que ha situado a Asturias a la cola del desarrollo socioeconómico español. Francisco, hablábamos de la capacidad de trabajo que tenía Manuel Fraga, pero yo he de confesarte que personas que despachaban contigo cuando tú estabas de ministro de Fomento me han dicho lo mismo de ti, incluso ideológicamente, estando en las antípodas de ti, me hablaban que si algo había que valorar a Francisco Álvarez Cascos era su capacidad de trabajo constante. Esto tenéis mi palabra, que me lo ha dicho gente que ideológicamente podía estar en las antípodas, pero en cambio reconocían siempre tu capacidad de trabajo y cómo imprimías una velocidad en esas reuniones que tenían contigo, ¿no? Francisco será lo que sea, pero tiene una capacidad de trabajo y ha sido posiblemente el mejor ministro con el que he tenido que despachar. A mí me han colgado muchos sanbenitos, pero el de vago no me lo han colgado. No, ese nunca, yo te digo. Y eso pues es una satisfacción. Yo creo que hay un viejo aforismo que dice que el que por su gusto corre jamás en la vida cansa. Y yo he tenido la suerte de, en muchas ocasiones en la vida, poder elegir. Es más, en el gobierno de José María Aznar conmigo tuvo la deferencia en varias ocasiones de consultarme, y por lo tanto también de conciliar sus criterios con lo que yo en aquel momento pudiera considerar más adecuado. Y luego está la segunda parte de este comentario tan amable y tan agradable que acabas de hacer. Y es que yo he tenido dos responsabilidades en el gobierno. En la primera etapa, como vicepresidente, era ministro de la Presidencia también, vicepresidente y ministro de la Presidencia. Y en el Ministerio de la Presidencia están las relaciones con las Cortes. Y por lo tanto yo era el encargado de las relaciones con todos los grupos parlamentarios. Claro, cuando en el año 1996 tenemos una mayoría mínima
y para poder gobernar necesitábamos acuerdos con otros 3 grupos. Primero se firmaron los acuerdos con Coalición Canaria, luego con Convergencia y Unión y en el último momento con el PNV, y yo tenía durante 4 años todos los martes, miércoles y jueves en el Congreso que mantener esos acuerdos, y los mantuvimos durante 4 años. ¿Eso a qué obliga? Pues hombre, a llevarse bien, a dialogar, a intentar acordar, y gracias a eso, del 96 al 2000, un gobierno en minoría mantuvo la estabilidad en toda la legislatura. Y luego viene el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Fomento no tiene ideología. A la hora de decidir las inversiones que se necesitan para vertebrar España, porque las infraestructuras son la palanca del desarrollo, es condición necesaria para el desarrollo. Uno no puede estar privilegiando, como está ocurriendo ahora, a unas comunidades con inversiones para marginar a otras con inversiones, porque se está desvertebrando el territorio, porque se está rompiendo la cohesión de España y porque se está dirigiendo una política contraria a la que marca la Unión Europea. La Unión Europea es un modelo de integración, no de desintegración. Y yo creo que ese esfuerzo lo entendieron mis interlocutores en las comunidades autónomas de aquellos años, desde Galicia con Manuel Fraga hasta Andalucía con Manuel Chávez. Pues yo creo que lo entendieron todos. Lo mismo los nacionalistas vascos que los nacionalistas catalanes, que han valorado positivamente aquella etapa, que se basaba exclusivamente en quitarle los aspectos clientelares y sectarios a la política de infraestructuras. Y por esas 2 razones yo pues me siento muy orgulloso y muy honrado de esa etapa, ¿no? Muy reconocido por esa labor que hicimos en esos años y gratificado por la opinión de quienes fueron políticamente mis adversarios, pero institucionalmente pues colaboradores de la política del Estado. Bueno, tanto es así que en el año 2000 hay una mayoría absoluta arrolladora, y hay grupos nacionalistas, unos se abstienen y otros incluso apoyan, a pesar de que no hacían falta para esa mayoría parlamentaria que ya se tenía, ¿no? Es que yo creo que la credibilidad la dan los hechos, y cuando durante 4 años has mantenido no un discurso del diálogo, sino un discurso basado en la realidad de los acuerdos que se llevan a la práctica con partidos nacionalistas o con otros digamos, representantes institucionales de comunidades autónomas que no eran del mismo signo del Partido Popular, pues la palabra acaba teniendo el valor de la credibilidad. Y yo creo que la palabra es lo más importante que tenemos las personas, y yo creo que la palabra es lo último que debe de perder. El valor de la palabra es lo último que debe perder un político, y cuando se deteriora el valor de la palabra, la sociedad, tras ese fraude del engaño, siempre hay unos deterioros muy difíciles de superar. Francisco, después de, en el 2004, dejas de ser diputado, te retiras entre comillas, porque siempre has sido un personaje público. Tenemos los 8 años de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que fueron nefastos para España, 8 años que dilapidan el trabajo que habéis hecho vosotros, y llega la mayoría arrolladora de Mariano Rajoy. Pero luego se convirtió en una gran decepción. Parte de la ciudadanía, millones de votos, decidieron no seguir votando, se quedan en casa, y surgen quizás promesas incumplidas, una cierta decepción después de la ilusión que se había generado, ¿no? Porque había una necesidad imperiosa de echar a José Luis Rodríguez Zapatero. Para hacer un juicio, visto en la perspectiva del tiempo, de la etapa de Mariano Rajoy, al mismo tiempo que recordamos que obtuvo una mayoría absoluta en el año 2011, hay que recordar que la obtuvo porque el desastre de la gestión económica, el agujero económico en términos de endeudamiento y en términos de desempleo, en fin, todos los indicadores heredados de Rodríguez Zapatero, obligó a Mariano Rajoy a adoptar medidas
muy duras para poner en orden la economía española. Y eso tiene sus costes. Yo recuerdo siempre que en el año 1996, cuando llegamos al gobierno, llegamos con el compromiso de incorporar España al euro. Y los expertos, poniendo comillas a los expertos, de manera casi unánime en este país dijeron que eso no iba a ser posible. Era imposible. Y el gobierno de Aznar, con Rodrigo Rato de ministro de Economía, pusimos en marcha un proyecto que empezaba por recortes económicos muy serios. Muy severos, sí. En la esperanza de que la economía tenía que remontar, pasaría por una fase traumática para poder remontar. Afortunadamente eso se produjo, España entró por méritos propios en el euro y una vez dentro del euro y con el buen uso de los fondos europeos que le correspondían a España, España impulsó una etapa de desarrollo y de crecimiento, pues que, repito, no creo que tenga precedentes en las etapas democráticas, repito, midiendo resultados. Cuando Mariano Rajoy coge la situación de España en unas circunstancias parecidas, de nuevo tiene que seguir ese mismo proceso. Hay una fase muy difícil con recortes y luego hay una fase de crecimiento en la que España vuelve a crear empleo y vuelve a colocarse en unos niveles de crecimiento envidiables. Y yo creo que ahí es donde probablemente algunas de las variables que tienen que ver con el balance de gestión que se hace, pues fueron criticadas por algunos y yo creo que no voy a decir traicionadas, pero en fin, tampoco fue un comportamiento razonable de otros como fue lo del PNV. Mariano Rajoy no pierde las elecciones. Mariano Rajoy deja el gobierno por una moción de censura en la que uno de los partidos que tenía los acuerdos con Mariano Rajoy en los presupuestos de aquel año vota la moción de censura de Sánchez. Y eso pues no es una circunstancia normal y habitual. Y de esa circunstancia de cómo nació el gobierno de Sánchez hemos llegado hasta hoy. Es decir, el haber desalojado a Mariano Rajoy por una moción de censura que yo creo que tiene muchos componentes poco edificantes en el comportamiento de los partidos políticos, ha traído como consecuencia el actual gobierno, porque ha hecho presidente del gobierno a un personaje que antepone su interés personal a permanecer en el gobierno al interés de España y de los españoles. Y esa es la realidad de hoy. Y quizá ese final de la etapa de Mariano Rajoy no se puede analizar sin introducir este componente de deslealtad y yo creo que de inconsecuencia con el que Mariano Rajoy fue desalojado de la presidencia del gobierno, no por unas elecciones, sino por una moción de censura. Francisco, llegamos al 2011, tú abandonas el Partido Popular, el partido en el que llevabas militando prácticamente toda tu vida, fundas una organización. Yo recuerdo estar en la fundación del partido, muchísima ilusión, se consigue lo que yo creo que ninguna organización había conseguido, que en pocos meses ganan las elecciones y tú eres presidente del Principado de Asturias. Es decir, fuiste profeta en tu tierra, que eso es complicado. A mí me gustaría, si tienes a bien, primero, ¿por qué se produce tu salida del Partido Popular? Y segundo, la ilusión, ¿qué motiva la victoria de Foro a esas elecciones autonómicas donde te ocupan a ti la presidencia del Principado? Bueno, yo dejo el Partido Popular en el año 2011 porque se producen unos hechos que están documentados, no relatados. No, documentados. Que relatados están, no, documentados, para que cualquiera pueda contrastar
mis palabras con los documentos, en los que yo acredito que yo pedí amparo a la Dirección Nacional del Partido Popular De acuerdo, ¿no? ante las, llamemos, descalificaciones que se estaban produciendo en el aparato del Partido Popular de Asturias, que era un experto en perder elecciones. Sí, sí. Asturias tenía Una larga trayectoria, una larga trayectoria, y en el lenguaje popular asturiano se decía que el Partido Popular de Asturias en aquellos años tenía el pacto del Duerno con el Partido Socialista. Tú te quedas con el gobierno del Principado, tú tienes el gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, entre los dos reparten el poder y es una coexistencia pacífica. Eso provocó que la sociedad asturiana reaccionara y eso dio lugar a que después de haber dejado la política en el año 2004, en el año 2010 se hubiera generado un movimiento para presentarme a mí como candidato. Y yo tengo que reconocer que a mí nadie me obligó a ser candidato, que yo me dejé llevar y estoy muy orgulloso de haber recibido el apoyo de mis compañeros. Acepté ser el candidato, la única condición era que hubiera un congreso abierto a todos los militantes para que fueran los militantes los que decidieran el candidato. Eso, por la razón que sea, la Dirección Nacional no lo estimó, la Dirección Nacional no dio amparo a mis tres, están documentadas en el libro, a mis tres reclamaciones o solicitudes de amparo al Comité Nacional de Derechos y Garantías, y cuando uno no se siente amparado por su partido, ni ellos me deben nada, ni yo les debo nada a ellos, pues yo... Abandonaste la organización. Me fui el día 1 de enero de 2011, me fui. A partir de ahí, mis compañeros pues organizaron un movimiento para crear un partido político. Ese partido político fue Foro, encabezamos las elecciones de mayo del 2011, ganamos por una mayoría minoritaria, pero ganamos esas elecciones con 16 escaños, y en menos de un año, esto está documentado, en menos de un año unen sus fuerzas el PP y el Partido Socialista, aprueban leyes en el Parlamento en diciembre de 2011 para bloquear la gestión económica del gobierno. Y no te aprueban los presupuestos. Y en enero de 2012 tumban los presupuestos del cambio. Y yo en ese momento pues disolví la Junta General, porque uno no está en los gobiernos para cruzarse de brazos maniatado por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Y en esas elecciones se produce una incidencia que espero que algún día se cuente la historia completa, con la manipulación del voto inmigrante. Hay un escaño que baila, se asigna al Partido Socialista, consigue la mayoría con el partido de Rosa Díez. De Rosa Díez, sí, con UPyD. Y por un voto, pues igual que por un voto había ganado las elecciones en su día, por un voto lo perdemos en el año 2011. Yo seguí la legislatura completa como diputado de la oposición y en el año 2015 pues terminé mi compromiso. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista en Asturias, y subrayo en Asturias, porque no se puede generalizar, no permitieron en el año 2012 que el proyecto de Foro cuajara en la sociedad. Y lo que no consigue en el Partido Popular, por cierto, a nivel nacional presidido por Mariano Rajoy, los pactos que no conseguían a nivel nacional durante esos años para sacar adelante los temas de España, en Asturias lo conseguían a los 5 minutos, para retirar a Foro del gobierno y para seguir con el famoso Pacto del Duerno en versiones renovadas a lo largo de estos años, que han permitido que siga el Partido Socialista hoy día desgobernando en Asturias y conduciendo a Asturias a los niveles de decadencia en los que se encuentra en este momento, siguiendo una trayectoria que lleva ya muchos años. Fíjate, en esos años también Foro consigue un diputado a nivel nacional. En las elecciones de
de noviembre de 2011 obtuvimos un escaño en el Congreso que luego, a través de coaliciones electorales con el Partido Popular para las elecciones generales, no para las municipales y las autonómicas, fuimos renovando durante estos años, porque en el fondo el modelo político que para Asturias defendió siempre Foro era el modelo más semejante, por no decir idéntico, con una diferencia, y es que si en el programa, digamos, de ámbito nacional prácticamente era el mismo, en la variable territorial lo que aportaba Foro era justamente aquello que el Partido Popular había desatendido. Y de hecho, el primer eslogan, el que hizo más fortuna, el que llevamos los auténticos promotores y gestores de Foro, de Más Asturias, Mejor España, retrata perfectamente, es decir, Foro nunca, el Foro genuino, el que nació, jamás tuvo tentaciones nacionalistas ni asturianistas, que es a lo que lo han conducido ahora los que lo están convirtiendo en un felpudo del Partido Socialista. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que sucede con el partido que tú fundas? Porque de lo que tú fundas a lo que hay ahora ha cambiado. Asturias es una región muy pequeña, queda alejada, tenemos la cordillera cantábrica que nos separa y nos aísla, y la historia de lo que ha ocurrido en Asturias estos años, incluido en el año 2011, es poco conocida. Sí, sí. Fuera de Asturias, pero en Asturias es bien conocida. En el año, yo terminé mi compromiso en el año 2015, era mi compromiso, 4 años, no pude completarlos desde el gobierno, lo completé ¿la oposición? Los años que me correspondieron en la oposición. En el año 2015 otra persona ocupó la presidencia, no continuó en la siguiente legislatura, y en las elecciones del 2019 se presentó Foro presentó como candidata a la alcaldesa de Gijón. La alcaldesa de Gijón hizo una campaña lamentable, no se dedicó ni capitalizó el prestigio que había recogido en la alcaldía de Gijón, y tuvo un resultado en el año 2019, 2 escaños, pues un resultado muy pobre. Y en lugar de afrontar su responsabilidad, pues decidió retirarse y poner el partido en manos de unos oportunistas que han visto que con 2 escaños no se podía convertir en alternativa, pero se podía hacer un buen negocio pactando con el Partido Socialista, y han estado pactando la oficialidad del asturiano y otra serie de cuestiones a cambio de favores locales o personales. Han convertido un partido que nació como alternativa al PSOE para cambiar el rumbo de Asturias en un apéndice del Partido Socialista para obtener favores personales y locales. Y eso es lo que ha hecho que la inmensa mayoría de los afiliados y militantes de Foro pues nos fuéramos. Y para que algunos pudiéramos o no tuviéramos ni voz ni capacidad de comunicación, pues han utilizado procedimientos espurios como los de expulsiones y querellas, como a la que yo estoy haciendo frente en estos momentos, y que espero que la justicia ponga en su sitio en el momento oportuno. Francisco, ¿cómo ves la política ahora? Tú eres un animal político, te lo digo como un halago, no como un... pero ¿cómo ve una persona como tú la situación que está viviendo España y nuestro papel en el contexto internacional, ¿no? Ahora el conflicto con Ucrania? Es decir, como observador, que nunca has dejado la política, sino estás ahora estás como observador, se podría decir, de la política, pero no puedes estar al margen de lo que está pasando, ¿no? Ni en España ni en el resto del mundo. Yo antes, contestando a otra pregunta, recordaba cómo llegó Pedro Sánchez al gobierno. Pedro Sánchez no representa al Partido Socialista que yo conocí, ni al que yo conocí en la generación anterior de Felipe González,
cuando yo era un concejal en Gijón, en fin, aquella etapa de los años 80, los años del 82 en adelante, ese Partido Socialista hoy es irreconocible. Ha convertido el Partido Socialista en una organización al servicio de sus intereses personales. Y en esa organización al servicio de sus intereses personales en el gobierno ha dejado de lado lo que eran los tradicionales principios que inspiran, por cierto, la política europea, no solo la política española, y los ha convertido en unos objetivos de interés personal en el que da igual pactar con Bildu o con Esquerra y dejar que el desmembramiento de España sea una de las consecuencias del gobierno, en lugar de estar centrado en los problemas fundamentales de España, con políticas centradas de corte europeo. Y eso es lo que ha hecho que estemos ahora marginados a nivel internacional. Es decir, esa política que se inició con una moción de censura ya de extraña y formación. Sí, fue una moción de censura un tanto discutible y, en fin, hay que aceptar que en la vida parlamentaria todo el mundo tiene libertad de actuación, pero los conceptos que la inspiraron y los principios no son muy recomendables en la política parlamentaria. Bueno, de ahí hemos llegado a una etapa de política egocéntrica y personalista, donde con el manejo de los aparatos de propaganda del gobierno, pues ha dejado la palabra del político, ha dejado de tener valor. Sí, sí. Quien recorra en su día las hemerotecas, los compromisos del sanchismo y de su líder, don Pedro Sánchez, con la realidad de los hechos, verá que a cada opinión, 48 horas después, le sucede el acuerdo contrario, y no hace falta ir al año al año 2018 o 2019, todos los días, lo tenemos todos los días. Ahora con el tema trágico de la guerra de Ucrania, pues hemos visto las rectificaciones constantes, ¿no? Y yo creo que eso es muy malo para un país, porque si el gobierno no es el que lidera la vertebración, la cohesión, ese discurso de unidad, de todos a una, de una sociedad, pues es muy complicado. Y que encima tengan voz los que dicen diplomacia sí, pero la dicen aquí y no se van a pedir la diplomacia a sus amigos de Moscú. Claro, es que estamos en un país donde ahí, si no fueran trágicas, estamos viviendo caricaturas todos los días. Y esa es la situación en la que se encuentra España en estos momentos, porque al final se ha quebrado ese valor tan esencial que es el valor de la palabra de un político, que es lo último que se debe de perder, el valor de la palabra. Francisco, el modelo autonómico, visto ahora con perspectiva, se podría haber hecho mejor, en el sentido de que da la sensación que muchas veces la conciencia nacional o el sentimiento nacional ha quedado como diluido o ha pasado a un segundo plano en favor de comunidades autónomas. ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podría haber cuidado más el sentimiento nacional o...? Bueno, lo que pasa es que con la ley electoral que tenemos, esos votos de Cataluña y del País Vasco tienen un peso determinante en las mayorías parlamentarias y se están utilizando de una manera que conduce al resultado contrario del que debe de presidir la política nacional. Eso. Entonces, yo creo que la que se ha quebrado en estos años es la política nacional. Es decir, en estos años, en nombre de una política nacional de conciliación autonómica, se está desarrollando una política de desvertebración. Entonces, probablemente lo que habrá que reflexionar es si el modelo que tenemos de representación parlamentaria es el más adecuado, porque lo que no vamos es a modificar los principios democráticos, pero los sistemas electorales
se pueden modificar y se pueden adaptar a las necesidades, y yo creo que deberíamos de hacer una reflexión sobre cómo se defienden adecuadamente los intereses nacionales, para que la política de España sea una política nacional y no sea una política de desvertebración nacional, que es a la que nos están empujando los acuerdos de Sánchez con Esquerra, con Bildu y con los partidos independentistas. Francisco, ¿echas de menos la política, echas de menos el parlamentarismo, o estás muy cómodo en la situación actual? No, yo no tengo... Yo no siento nostalgia Yo creo que en cada momento pues he aceptado las responsabilidades que mis propios compañeros me han ido encomendando. Las he dejado cuando he creído que era el momento oportuno. Yo dejé de ser secretario general en el año 2000, porque creo que 10 años de secretario general, y cuando uno ha cumplido los objetivos principales, pues es una buena etapa. Y luego he estado en el gobierno de Aznar durante 8 años, y en el año 2004 voluntariamente dejé de ser candidato del Partido Popular. Nadie me empujó a dejar de serlo. Por lo tanto, yo he ido eligiendo los momentos en mi vida y también eligiendo el momento en el que las etapas deben de tener fin. Quizá en el año 2011, cuando yo acepté el reto de mis compañeros asturianos, quizá en aquel momento a lo mejor tuve alguna debilidad en relación con lo que había sido en mi trayectoria hasta entonces, porque tal vez a la vista de todo lo que sucedió, pues es una decisión que merecería la pena, que yo reconozco que merecería la pena revisar. No me arrepiento de ella, pero reconozco que esa es una decisión discutible. Me había propuesto entregar 4 años más de mi vida hasta el año 2015 para darle a Asturias una alternativa al gobierno socialista. Se frustró por las razones que ya hemos comentado y que están además documentadas en un libro, y no siento nostalgia de la política, lo cual no quiere decir que a mí no me interese en el día a día el rumbo que está siguiendo España y que está siguiendo Asturias. Me sigue interesando, me sigue preocupando, sigo atendiendo y escuchando y hablando con mis amigos, pero no siento ninguna nostalgia para volver a las responsabilidades que desempeñé. Bueno, hablamos de un libro de cogobernanza. Bueno, le pusimos un nombre que... Bueno, yo recuerdo que no tiene ninguna pretensión, porque es un libro en el que pretendo recordar lo que sucedió en esos años y hacerlo no de una manera, digamos, desarrollada para el entretenimiento. Al que quiera entretenerse no le recomiendo ese libro, pero el que quiera conocer por qué fue posible el nacimiento y el éxito de Foro, y también por qué el gobierno del Principado se frustró en menos de un año, está documentado. No está escrito, adaptado a unas memorias no, está documentado. Todo lo que hay ahí son documentos que se pueden consultar, si los que los tienen archivados no los han hecho desaparecer, claro. Bueno, yo creo que estamos llegando al fin de la entrevista, Francisco. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo recuerdo que esos años trabajé en alguna época contigo, y hay que reconocer que tu capacidad de trabajo, analizabas todas las notas de prensa de cualquier pueblo, por muy grande o pequeño que fuera, lo supervisabas absolutamente todo. Yo recuerdo que te decía, te va a dar algo porque no sé cómo puedes llegar hasta el más mínimo detalle. Uno de los libros que más me entretuvo y que yo le recomiendo a gente que tenga alguna afición a la política
fue el libro del Cádiz de las Cortes de Solís. Sí, Y es un libro maravilloso en el que relata, por ejemplo, cómo todos los parlamentarios de las Cortes de Cádiz Sí, sí. tenían su propio periódico, porque claro, tan importante era lo que se discutía Ahí- dentro de la sede o de las sedes que hubo en Cádiz, en Cádiz. como el contárselo a los gaditanos, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso yo creo que a mí me enseñó a que tan importante como trabajar y actuar era hacérselo llegar a los ciudadanos. No se te escapaba un detalle, Francisco. Oye, un placer haberte tenido aquí en los Muchísimas micrófonos gracias a vosotros. de Decisión Radio. Y nosotros espero que esta entrevista les haya gustado tanto como a mí el tener a una persona como Francisco Álvarez Cascos. La próxima semana, Dios mediante, volvemos aquí a Decisión Radio, a Historia de una Época.